Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas. Así dice Proverbios 26:17. Salomón escribe esto como una advertencia y también como una consecuencia de las decisiones que tomamos. Sin lugar a dudas, todo lo que tú y yo decidamos va a repercutir en nuestra vida o en la vida de los que rodeamos. Algo parecido sucedió con Josías, según nos relata la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 35, del versículo 20 al 27. Hemos visto cómo Josías llevó al pueblo a una búsqueda sincera de Dios, cómo proveyó también los recursos para que el pueblo celebrara una Pascua, una fiesta tan grande como nunca se había celebrado. Vemos las virtudes de Josías, pero parte de la palabra de Dios de las Escrituras es que nos deja ver también las malas decisiones de los hombres, aquellos que aún en tu sinceridad han estado buscando a Dios. Aún de aquellos hombres y mujeres que han sido instrumentos en las manos de Dios, nos relatan y nos dejan ver estas debilidades y también los errores que ellos cometieron. Muchas personas consideran que la palabra de Dios fue escrita solamente por las personas buenas para realzar la perfección que hay en la búsqueda de Dios. Sin embargo, si esto fuera así, no encontraríamos las mentiras que Abraham dijo, tampoco encontraríamos cuando Pedro negó a Jesús, tampoco encontraríamos las fallas morales de David y seguiríamos con una lista que abarca a todos los hombres y a las mujeres que han servido a Dios. Todo esto nos debe dar un aliciente a nosotros y una esperanza que Dios no está usando solamente a personas perfectas, sino que está usando a personas que creen y confían en Él. Josías tomó una mala decisión que le costó la vida en un campo de batalla donde él no debería de estar. Segunda de Crónicas 35 del 20 al 27 nos relata cómo Josías se involucró en un pleito que él no debería de haber estado. El rey Necao de Egipto venía a pelear contra Babilonia haciendo alianza con Asiria. Y en ese pleito tenía que pasar por la ciudad de Carquemis y Josías se pone en medio y le dice que si a dónde va y el rey Necao le informa que Dios le ha dicho que se apresure, que él no tiene nada contra Josías, que no tiene por qué atacarlo, pero que sí tiene que llegar a la guerra para hacer frente a Asiria, porque Dios lo había mandado. Y Necao le dice algo a Josías. Le dice, no te entrometas, porque Dios está en este asunto y si tú te opones a Dios, Dios puede destruirte. Josías no era una persona que ignoraba la presencia de Dios. No era alguien que ignoraba la forma en la que Dios hablaba. Josías pudo saber que era Dios quien estaba hablando a través del rey Necao y que también tenía una misión de parte de Dios que cumplir. La búsqueda de Dios no es en vano, y cuando nosotros nos entregamos a leer la Biblia, a orar y a proponer en nuestro corazón la búsqueda del Señor, tarde o temprano nuestro espíritu se sensibiliza y nuestra mente también a la dirección de Dios. Y no podemos ver a este rey como alguien que ignoraba la presencia de Dios. Creo que Josías pudo entender dos cosas. Josías era una persona que conocía la presencia de Dios y tenía este corazón y tenía esta búsqueda. Entonces debió sentir que era Dios quien había enviado a este hombre, a Necao. Pero también estoy seguro que al ir a la batalla Josías se sentía incómodo, sabía que estaba luchando contra algo que no debería de hacer. En la búsqueda de Dios, en la premisa que nosotros tenemos por agradar a Dios, vamos a tomar decisiones equivocadas y muchas veces nos vamos a dar cuenta que estamos yendo en un camino por el cual Dios no desea que vayamos. Pero esa es la maravilla de Dios. Nos hará sentir que debemos de cambiar el rumbo. Josías no lo hizo y fue y se enfrentó en la batalla. A mí me llama la atención y creo que a ti también, cómo el rey Necao le dice, es que Dios me ha enviado y Dios me ha dicho que vaya. Dios le había dicho también al pueblo de Israel a través de la profetisa Hulda que habría de lanzar un juicio sobre el pueblo porque no habían obedecido la ley. Pero también Dios había extendido esa misericordia, número uno, porque el pueblo se había arrepentido. El pueblo mostró un arrepentimiento. También el pueblo volvió a buscar en una comunión con Dios y también celebraron la Pascua. Entonces Dios extiende su misericordia y decide aplazar este juicio. Sin embargo, Josías parece que no entendió esta misericordia extendida e inicia a meterse en la batalla y dice la palabra de Dios que Josías se fue vestido o disfrazado, no como el rey, sino que iba disfrazado como cualquier otro soldado.
Cabe mencionar que en esas fechas o en esta época, los reyes tenían que ir vestidos con su ropaje real para que los demás soldados lo vieran y de esa manera lo pudieran proteger y distinguieran dónde estaba el rey. Creo que otra de las cosas que Josías también no podía aceptar era que Dios hablara también con Necao. Eso es uno de los riesgos más grandes que nosotros podemos enfrentar cuando creemos, ya sea que sea una iglesia, una denominación o un movimiento, sentirnos exclusivos de Dios. Dios no va a hablarle a nadie más, solamente a nosotros. Dios no va a tener relación con otras personas si no sigue los parámetros y las religiones o las formas de nosotros. Esto es un peligro grandísimo que creo tenemos que evitar. Entonces, pero estamos volviendo a la vida de Josías. El pueblo de Dios estaba experimentando esta misericordia extendida, estaban disfrutando de todo lo que Dios había prometido y estaban teniendo en su corazón un encuentro con Dios. Pero ahora Josías se mira en una situación donde no debería de estar. El imperio babilonio se estaba fortaleciendo y el imperio asirio se estaba debilitando, así que los asirios buscaron hacer alianza con Egipto para poder vencer a Babilonia. Todos conocemos la historia. Babilonia se fortalece e inicia una conquista en todos los reinos y el reino de Judá es uno de los más perjudicados por la fuerza que Babilonia tenía. Cuando Josías escuchó que no debería de entrar en la batalla, debió hacerse a un lado. El problema es que Josías quiso intervenir en esta guerra para defender a Judá. Entonces él tomó el papel de defensor cuando ese papel le tocaba a su Dios y no a él. Empezó a considerar que él era el que tenía que defender y no permitir que fuera Dios el que estuviera al pendiente de su pueblo. Quiso tomar una posición que a él no le correspondía y quiso ponerse en una postura que a él no le tocaba. El problema de Josías fue que entró a la batalla, entró vestido como cualquier otro soldado y no lo podían distinguir entre el ejército. Quizás el rey Necao hubiera tenido misericordia de él si lo hubiera visto. Es parte de la imaginación que yo puedo incluir. Pero Josías quiso disfrazarse. No había quien lo distinguiera. Entonces los arqueros tiraron sus flechas y cayeron sobre él. Josías pidió que lo sacaran del campo de batalla y murió. Lo enterraron con honores, recordando todas las cosas que él hizo. De hecho, el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, él deja escrito la lamentación por Josías, que el pueblo de Israel ha tomado como la lamentación oficial cuando alguien fallece. Y cabe mencionar entonces que Dios siempre es misericordioso. Dios nunca deja de ser misericordioso y de extender su gracia para favorecer a su pueblo. Pero sí podemos aprender en esto, que cuando el pueblo deja de buscarle y de prestar atención a su consejo y a su ley, es entonces cuando Él mismo cesa de extender su favor y su misericordia a manera de protección. El propósito de Dios es que nosotros aprendamos a obedecer y a obedecer en medio del deleite de las provisiones que Él nos da. Que Josías nos sirva como un recuerdo y como un ejemplo. No importa cuánta búsqueda tengamos de Dios, también debemos de tener nuestra mente en las cosas que a Él le competen y ser sensibles a su voz. También estar conscientes que cometemos errores y podemos tener muchos defectos, y eso no va a apartar la misericordia y la gracia de Dios de nosotros. Pero si nosotros deseamos desobedecer a Dios e ir lejos de sus mandamientos y de sus ordenanzas, las consecuencias tampoco son favorables. No puedes esperar la bendición y el favor de Dios mientras tú estás en desobediencia. La gracia de Él nos alcanza en cualquier situación que estamos, pero toda decisión tiene su consecuencia. Soy el pastor Benjamín Esquer y mi anhelo y mi oración es que crezcas en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer a otros. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast.